invitado del día de hoy, el licenciado Atoy de Cans, es el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, y por demás el candidato vicepresidencial de la fórmula con el ingeniero Eduardo Estrella. El factor sorpresa dentro de la escogencia de la candidatura vicepresidencial, lo demás no fue sorpresa, en el caso del licenciado de Cans sí. Licenciado, bienvenido al programa después de mucho tiempo que no le teníamos por aquí. Muchas gracias, Encarnación, muchas gracias, Klimer. Es cierto que no he venido desde hace bastante tiempo, ni ustedes me habían invitado desde hace bastante tiempo. Ha habido un acuerdo, de ser recíproco, de cierto modo. Bueno, aquí estamos para tratar de responder algunas preguntas. Pido disculpas por la tardanza, razones ajenas a mi voluntad. De todos modos, estamos aquí y efectivamente empiezo por la presentación, que es casi una pregunta, que es una sorpresa, ¿no? Sí. Mi presencia como candidato vicepresidencial. Sobre todo, yo he definido, licenciado, que es una candidatura, es una posición más bien de sacrificio que usted nuevamente asume. De sacrificio porque usted pudo, como referíamos ahorita, pudo haber sido vicepresidente de Balaguer, de Jorge Blanco, de Hipólito, de muchísimas hierbas más, hasta de Leonel Fernández si lo hubiera querido. Y sin embargo usted nunca quiso asumir. Y recuerdo una expresión de Hipólito que dijo mucho disparate, pero dijo una cosa interesante en algún momento, me dijo a mí en lo personal. Me dijo, mira Luis, Atoy no va a ser vice, va a ser segundo, vice no va a ser segundo de nadie. Aunque ya conocemos la historia de su paso por el poder. ¿Y por qué ese sacrificio ahora? Porque yo lo veo también como sacrificio. Mira, Klimer, en estos momentos el país está atravesando por una situación realmente lamentable. Aquí se ha perdido el respeto total de los fondos que aporta la ciudadanía, la capacidad fiscal del gobierno, la eficiencia en cuanto a la captación de recursos y la forma en que se está manejando. Es verdaderamente lamentable. Pero algo más. Tú luces que hay sectores anestesiados, descontento, que no le mueve exactamente la actividad política, hartos, fastidiados de la querella política y más que todo de la forma en que se comportan la mayoría de los políticos dominicanos. Y esa insensibilidad y esa cruzadera de brazos te crea una situación profundamente difícil. ¿Por qué? Porque te va arrastrando a posiciones de conducir a gobernantes a reafirmarlos o a colocarlos en puestos de mando, cuando no exactamente están haciendo lo que corresponde hacer en una sociedad de esta naturaleza. Entonces, cuando hay insensibilidades, cuando se cometen crímenes y ni siquiera se denuncian, para no ser, de cierto modo, si tú quieres tener la molestia de tener que cargar con una denuncia. Pasa lo que Martí decía, ¿no? Que tan culpable es quien comete y ejecuta un crimen como el que lo ve y no lo denuncia. Entonces, ante esa situación en donde la desvergüenza arropa, de vez en cuando, tú tienes que dar clarinadas, aldabonazos, llamamientos, alertas, es decir, espérense, por aquí hay problemas, por aquí se está cangrenando el cuerpo humano. Espérese, por aquí hay un problema muy serio. Y en esa dirección, todo el país que sabe que yo tengo el peor de los conceptos sobre la candidatura vicepresidencial, porque es incolora, inodora e insípida, porque realmente ha sido históricamente una fuente de conspiración cuando lo fue. Sí. Ahora no llega ni siquiera a eso, mucho menos. Ahora es la Navidad. Exactamente. Es una especie de sello mígrafo presidencial en donde ni siquiera, bueno, tú observas que los que quieren llegar a esa posición de negocio, usted me va a dar a mí la Secretaría de Educación, usted me va a dar a mí CORDE, por ejemplo, Jacob Magluta y que en paz descanse y Milagro Ortiz, ¿no? Y otros más. Y así fue con Goico Morales y fue con otros más. ¿Por qué lo asumo? Lo asumo, o asumo esta candidatura, porque estimo que del abanico, de la oferta electoral que hay, la Cuarta Vía postuló al ingeniero Eduardo Estrella, y es el candidato que más condiciones tiene, conductuales, de honestidad, de perspectiva de miras y de conocimiento del país mayor,
porque lo conoció, porque fue funcionario público y porque actuó en terreno. No exactamente un paseo en helicóptero de campaña, sino en terreno, conoce. Y plantea un discurso ético que no tienen los otros. Y plantea un discurso ético. La revolución moral. Efectivamente, que no plantea los otros y que además él celosamente lo defiende y lo asume. Pero porque para además muchos fue una renuncia también suya. Dejar que Eduardo Estrella, su partido lo apoyara, eso le trajo problemas incluso con algunos seguidores. Suyo, una gente que yo apoyo a él, lo apoyo a él, pero no apoyo a otro. No, eso es un argumento un poco tonto, porque finalmente una excusa, vamos a estar claros. Lo que pasa es que lo estaban trabajando y hay 2 o 3 sinvergüenzas que actúan en todas partes. Y ha sido muy saludable porque finalmente uno ha podido limpiar sin tener que actuar, sino que el tiempo la corriente lo ha desplazado. Entonces, eso no son cuerpos que resisten la más mínima corriente. Cualquier soplito de aire, ahí están, como la buena veleta. Y bueno, argumentaron que yo no era candidato. Bueno, ¿y ahora qué es lo que argumentan? Ahora soy candidato, fundamentalmente. Es otro asunto, ¿no? La capacidad de consumo, la prostitución política que ha conllevado a que tú demandes una cantidad de recursos de las que no necesariamente se dispone o se está dispuesto a emplear. Y en esa dirección se fueron algunos, pero nos hicieron un gran favor. Ahora, Eduardo Estrella representa eso, y yo he querido, con mi ejemplo, todo el país sabe que yo he pasado enfrentando una enfermedad terrible que es el cáncer. Y bueno, eso no ha sido óbice, en absoluto, para que yo no asuma el rol y la responsabilidad que los acontecimientos indican. Pero tú observas también como hay mucho temor en determinados lugares. Por ejemplo, tú eres un hombre que cría ovejos. Yo vi la feria ganadera. Y ahora siembra aguacate. Yo vi la feria ganadera. Es una vergüenza. Mi amigo Chico Jiménez puede ser todo lo simpático que tú quieras, pero es una vergüenza lo de la feria, ¿eh? ¿Por qué? Vergüenza en todos los sentidos. La poca participación del Estado, no hay cementales comprados por el Estado, no hay un auspicio, mucho menos, ni nada. Entonces, la industria agropecuaria está en las peores de todas las épocas. De todas las épocas. Aquí la gente está matando la poca reserva que quedan de ovejos, de crianza, porque sencillamente no la pueden mantener. Se hablan de un boom y hasta de un buche lechero. Mentiras. Pero mentiras. Y demás. Entonces, todo eso, que le dediquen la feria ganadera al presidente de la República. ¿Por qué? Porque el presidente ofreció unos recursitos. Y entonces necesitan los recursitos. Y se dejan chantajear intimidad. Pero no es solamente Leonel Fernández Reina, ¿eh? Hipólito fue lo mismo, ¿eh? No, es recurrente. Es recurrente. Hace mucho de eso. Para que se hagamos claros. Pero así tú vas también a otros mecanismos. Tú quieres el tema ¿cómo se llama? Del alza del combustible. Pero tú tienes un alza del combustible. Pero tú tienes una ley que favorece unos impuestos que tú debías de revisarlo. Pero el gobierno ha preferido meter aquí... Lo que se debe revisar es la ley, los impuestos, no los precios. Los precios internacionales, pero eso tú no estás. Los impuestos. Por esa zona. Revisa los puestos, crea un colchón, disminuye. Pero ¿qué está aconteciendo? Tú auspicias del gobierno la entrega de combustible, que lo único que te hace es auspiciar más la corrupción y focalizar con discriminación a unos o a otros. Pero tú sigues aquí en todo y te das cuenta que necesariamente tiene que haber una acción en donde hoy nosotros podemos concluir después de Semana Santa que el sermón de las 7 palabras jugó un papel muy importante porque fueron muy críticos y demás. Tú quieres el presidente de la República que va un 27 de febrero a rendir informe a la nación, pero ven, acá en Estados Unidos el informe de Estado, aquí mismo Balaguer hasta con, no desmemoriado, pero sí ciego. Sí, con limitaciones. Con limitaciones, pues iba y rendía con esas limitaciones el informe de los recursos, chele por chele, o nos hacía, si tú quieres, creer que estaba rindiendo el informe. Pero la verdad es que rendía sus informes, a su modo. Bueno, Balaguer fijaba posiciones políticas, licenciado. Asumía, así mismo es. Así mismo es. Le metía un par de cuco a la oposición. Exactamente. Eso la alianza con Francia, que sé yo qué cosa. Sí. Y el tema haitiano. Pero tú ves al presidente Fernández. El presidente Fernández ha empleado de modo caprichoso, antojadizo,
como les ha venido en gana al presidente de la República y de Andino Peña, una cantidad de millones que va aproximándose a los 40.000 millones. Pero la población dominicana no merece, en absoluto, que se les rinda un informe. ¿Cuánto significó movimiento de tierra? ¿Por qué más de recursos que dice Secretaría de Estado? No le importa. ¿Qué es lo que andan buscando? Algunos unas contratitas, otros una serie de situaciones, otros que le den al piste al canario. Óigame, pero así no puede ser. Licenciado, pero estamos en un proceso electoral y resulta... Pero espérese, déjame terminarle. Entonces usted tiene 40.000 millones, usted tiene el presupuesto nacional, ahí, metido, embarcado. El presidente no informa. Pero usted tiene el tema de los huevos, usted tiene el tema de los pollos, de la gripe aviar, y no merece que un presidente de la República le dedique a un factor tan importante de la economía, por lo menos, no, una explicación de él. Déle una explicación. Pues no le dan la explicación. Y estamos en plena campaña electoral y la oposición también acepta ese tipo de política gubernamental. Pero es que la oposición, licenciado, ahí donde yo voy. Bueno, está la cuarta vía, está Guillermo Moreno, pero usted mira para atrás y dice, bueno, pero ¿y qué es lo que queda? Entonces ahí es donde está el problema, la fragilidad que tiene la oposición que está denunciando el uso de los recursos públicos, que es verdad, y que eso hay que criticarlo, pero ciertamente, ¿quién de esos de oposición, excepto la gente de la cuarta vía y Guillermo Moreno, y los saco porque son clase aparte, necesariamente? No está nadie, excepto esos ¿Quiénes de los otros partidos revolucionarios, partidos reformistas, con Quique Antún muy beligerante, está en condiciones de poder demostrar que primero, que cuando ellos fueron no hicieron eso, y además de eso pueden demostrar que si lo pudieran hacer, si se cae una viga y lo pudieran hacer de nuevo, no van a hacer otra vez? Y que de la liga no se están ligando. Y de la liga no se están ligando los recursos públicos para promover la candidatura y de entregar puerquitos y pollitos. Y de los ayuntamientos y de los cargos congresionales también, que son recursos públicos también. Correcto. Mire, entonces, yo creo que el sermón de las 7 palabras... Que fue a los políticos, la clase política. Al país y especialmente a la clase política, cuando critica lo que está haciendo Amable Ariztí Castro con los pollos y los puerquitos y los salchichones, que corresponde obviamente a una labor insultante y denigrante, también tiene razón. Y ustedes tienen, cuando me hacen la anotación, eso es correcto. Usted no puede estar pregonando moral pública en ropa interior y manchada. Así no puede ser. Esa es la pura verdad. Ahora bien, esa es parte de la denuncia que la sociedad, obviamente, y que observa día a día. Por ejemplo, que el gobierno se maneje como se esté manejando y que usted asuma la acción crítica y que haya amplios sectores del país que le hacen el juego también. Sectores que no debían hacer el juego. Vamos a estar claros. Por ejemplo, el presidente de la República llega a un acuerdo con el Fondo Monetario, termina el acuerdo con el Fondo Monetario para tener lo que se llama libertad de moverse. Sunlan, es decir, yo que fui presidente de la Cámara de Diputados sé que eso es totalmente inconstitucional y que eso no se puede hacer. Usted no puede, y el presidente de la República en gran parte maltrata la inteligencia del pueblo. Venderle, por ejemplo, a los universitarios, que el contrato para terminar las obras universitarias con los dineros de Sunlan, pero que los contratos y los dineros que se emplean para el metro de Santo Domingo no es con Sunlan. Tú no puedes, con que recaude y los superávit que tiene, utilizar eso para la universidad, pero sí para el metro. Pero vamos a coger el de la Sunlan irregular para tratar de justificarlo. Sunlan, dinero que tú derivas ahí para comprar voluntades, partidos políticos, meterle puestos y demás, pero así no puede ser. Tú tienes toda la razón, o usted tiene toda la razón, cuando señala la falta de conducta moral de algunos al exhibir una serie de situaciones. Mire, hace unos días el presidente de la República fue denunciado por el PPH-PRD como que había sido favorecedor de un narcotraficante. De apellido no recuerdo Solano, algo así, ¿no? Sí. No olvidé, Puerto Plata. Fíjese que ese tipo de cosas tan sucias, uno tiende a olvidar. por todo lo que tiene de envolvente, sucia por la realidad y demás, ¿ha dejado de ser estimulada por quienes la denunciaron? Pero después le recordaron que esa misma figura también fue recibida por el presidente de ese partido, del otro partido que hizo la denuncia. Encarnación, está equivocado. No, el presidente solamente tuvo que decir lo siguiente. Me dijo el señor donde se produjo el encuentro conmigo que este señor acababa de almorzar con Ramón Alburquerque. Exacto. Sí. Y entonces, pues ya.
Ya, sencillamente. Es que están invalidados. Exactamente. Le puso un zipper, ya. Okay. Entonces está aconteciendo ese tipo de situaciones. Mire, ¿qué autoridad moral se tiene cuando usted maneja desde el helicóptero de la Liga Municipal Dominicana pasando por una serie de cosas? En función de eso, ¿qué puede exigir amable Aristicato? Pero bueno. O desde los ayuntamientos, por ejemplo, bueno, cuando se critica el metro, pero se quiere allá en Santiago un tren. No, pero espérate, no es eso, ¿no? No, yo lo No, tú has visto a Rafael Alburquerque que maneja la tarjeta de solidaridad, el gobierno librado de las manos de la negociación con el fondo, entrega 3.000 pesos, qué sé yo cuántos mil pesos, una nómina por cada Secretaría de Estado, dependencia del Estado, de los comités de base del PLD, aquí y fuera de aquí del país. Oigan, van a hacer cosas. Entonces, Miguel Vargas... Pero hay otra tarjeta de solidaridad a futuro. Ahí voy. Miguel Vargas, lo que está criticando entonces, lo expresa con una tarjeta también a futuro. Óigame, por Dios. Si yo gano... Pero por Dios. Usted no asistiría entonces a la cumbre. Vámonos a la pausa primero. Esa es una buena pregunta, porque yo recibí la visita de Quique Antún y sobre eso quisiera perfectamente. Perfecto. Vamos a la pausa y de allá para acá entonces caemos en la cumbre, no en la de Río. Y que no está haciendo una revelación el licenciado. Quique Antún tuvo por ahí. Quique. Vamos a la... Bien, licenciado de Camps, se planteó el Jueves Santo como retirada de la Semana Mayor un titular que publicaba el Diario Libre donde decía que los partidos de oposición estaban ponderando una invitación que estaba haciendo el Partido Reformista para la celebración de una cumbre, supuestamente para buscar alternativas para enfrentar el uso de recursos públicos en beneficio del proyecto de repostulación del presidente Fernández. Y eso es legítimo, eso es correcto, eso es bien, eso es oportuno, pero bien, dice más abajo que en el fondo lo que se busca es plantear un retiro de la oposición y armar un lío, conociendo a Quique, conociendo a otra gente que está detrás de algunos proyectos, más que políticos, a veces económicos, dice, bueno, pero ¿qué tiene eso? Recordamos, como usted recuerda, y todos recordamos que aquella vez los fusiles de los guardias tenían pañoletas rojas, coloradas, donde habían realmente una represión y donde se cazaba a los políticos en la calle y de las ideas estaban. Recordamos, si usted fue esa vez a Ocoa, mi pueblo, cuando don Antonio Guzmán era el candidato y frente al parque un contingente policial le da la bienvenida a la caravana, y recuerdo la discusión de Marcano, que fue militar en algún momento, la discusión de Marcano con la fuerza del orden que querían crear el desorden, la represión. Recordamos a que Olivero, recordamos en Constanza a García Tejada, y todas esas cosas. Entonces, pero ¿cuál es la situación, el estado de sitio, de represión que hay en este país para que algunos desorejados, como dijera algún amigo nuestro, y no tanto suyo, para que realmente se plantee un retiro de las elecciones? Entonces, me gustaría saber si usted, primero, su posición con respecto a eso, y segundo, si usted se dejaría arrastrar a ese despeñadero que en el fondo lo que busca es un lío. Porque por encima, bueno, vamos a criticar el uso de los recursos, vamos a entrarle a eso, está bien, pero eso es otra cosa. Muy diferente es la responsabilidad institucional que tiene, de equilibrio que tiene la oposición, de protestar, de confrontar, de denunciar, pero no de desestabilizar. Bien. Mire, primero, yo soy muy cauto en materia de donde participo. ¿De quién lo invita? Y de las cosas que se quieren organizar. Porque incluso cuando en el Partido Revolucionario Dominicano histórico, no la caricatura que hay actual, se planteó un movimiento antireeleccionista, le dije a los 7, ustedes no van a llegar a fondo. Y efectivamente, no llegaron a fondo. No llegaron a fondo. Los 6 restantes se acomodaron con el gobierno. Hubo uno que quedó ahí flotando, pero finalmente
se acomodó con la religión y le di la mano a cada uno. Los oigo muy radicales. El tiempo demostró que luego el pichirrí se le apretó cuando había que tirar para adelante. Esa es la pura verdad. Las artes o las malas artes empleadas por el presidente de la República de ese momento, todo el país la conoce. En cuanto a la situación actual, yo he visto muchas acusaciones de parte de los reformistas contra Carlos Morales, contra el otro, acusaciones y sometimiento ante la Suprema y después retiro también. Ese amable Aristis se reúne con Carlos Morales y se retira las cosas. Y le echan agua al vino, que si el vino es morado le echan agua, no queda un chima colorado, pero agua al vino al fin. Bien, yo tuve el grato placer, que siempre lo es, de recibir la llamada telefónica de mi amigo Quique Antún y de una visita de Quique Antún a mi casa, que es la casa de él. Y estuvimos conversando sobre el uso abusivo de los recursos del Estado. Usted puede decir muchísimas cosas, pero no, la verdad, tiene razón. Leonel Fernández Reina está haciendo un festín, peor que el de Baltasar, con los dineros del Estado. Además, repartiendo los panes. ¿Lo qué? Los panes. No, eso lo hizo escrito. Lo de Baltasar, que es una actitud un poco sinvergüenza, contraria a la vocación cristiana. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque obviamente ese dinero no es de los bolsillos del PLD ni de él tampoco, es de todos los dominicanos. Y contra eso están protestando las iglesias, afortunadamente. Pero ¿qué ocurre con este tipo de cosas? Tú también tienes que contraponerle posiciones firmes, no posiciones de gente que en definitiva tienen posiciones muy blanditas o que en definitiva no llegan a los planteamientos. Cuando Quique me planteó lo que en definitiva él entiende que debe hacerse, le dije, preséntamelo por escrito. Yo lo estoy esperando por escrito. No me lo han presentado por escrito. Hablé, por supuesto, como es normal, con el candidato presidencial. Le informé en detalle de la conversación. Usted lo prefiere por escrito porque lo escrito queda y lo hablado. Porque es una forma. A mí, cogerme una fotografía y demás, sentarme en una mesa con candidatos y con partidos políticos, ya yo no la necesito. Exactamente. Para que estemos claros. Hay otros que probablemente quisieran hacerla y tenerla, pero ese no es el tema, ¿eh? Porque lo peor es que usted cree un bulto y después lo desmorone. No. Entonces, presente, ¿no? Vamos a ver. Yo estoy esperando, como presidente de un partido político, por supuesto, como me visitó, yo con mucho gusto lo transmití a la Cuarta Vía. La Cuarta Vía deberá procesarlo y tomar una decisión. Todo lo que significa... Pero eso es si fuera para criticar o enfrentar el uso, si está a cierto punto abusivo de recursos. Exactamente. Pero si fuera el planteamiento de una cumbre para decir, vamos a retirarnos todo, vamos a hacer un lío. Vamos a crear un vacío de ahí y legitimar a un gobierno. Esa no es la situación nuestra. Entonces, de un modo u otro, esta situación puede perfectamente tener éxito siempre y cuando los puntos estén muy claros. Ahora, ¿qué es lo que quiere? Una reunión para que haya primacía de oportunismo político, etcétera. No. Si es eso, no es así. Acabamos de decir, usted está viendo una serie de situaciones, pero óigame, ¿hasta dónde y a qué nivel y hasta dónde realmente es sincera la posición? Vamos a ver el documento por escrito. No ha llegado, declaración de crimen. Llegará, supongo. Vamos a ver las aristas que tiene. En cuanto a ilegitimar un proceso, los procesos se legitiman, entre otras cosas, por el comportamiento también de los protagonistas y por quienes los arbitran. Si es una Junta Central Electoral que se presta a todo tipo de vagabundería, entonces obviamente tendremos una situación de cuestionamiento. Si es un presidente de la República que no quiere ganar por votos, sino a cuartazo limpio e imponer un fraude, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. O si en definitiva lo que tú estás usando, por ejemplo, yo creo que el presidente de la República no debía seguir abusando del control de los medios de Baninter, entre otras cosas, por la forma en que se están usando, desequilibradamente, en beneficio de su proyecto o de su plan. Pero tú tienes una cantidad de programas de televisión ahí que son corifeos pagados al servicio total del gobierno, en algo que finalmente quien nos mantenemos somos todos nosotros. Eso se criticó en el pasado. Exactamente. Entonces ese tipo de cosas tú tienes que corregirlo. Pero yo tampoco quiero ser obstruccionista, por supuesto. Que nos vayan a utilizar para fines, como tú señalabas, etcétera, de denuncia. Bueno, no, espérese. Ya a esta altura de tiempo no es tan fácil que
utilice, siempre nos pueden utilizar, pero no es tan fácil que nos utilice. Entonces, vamos a ver qué vale el documento, vamos a ver qué es lo que se puede hacer y vamos a ver que todo lo que no se ha hecho se pudiera hacer para rodear el proceso electoral de transparencia que garantice que los resultados electorales que se tomen ahí sean reales, sean correctos, no sean manipulados. Licenciado, hay un aspecto, ya el tiempo está encima, Sí. hay un aspecto que no debe quedarse. Sí. Bueno, por ahí vienen las elecciones, dice el gobierno que el candidato oficial que se va en la primera vuelta. Dice la oposición, Dice el gobierno. dice la oposición que son ellos los que se van. Miguel Vargas dijo por allá, de aquel lado del río, que va a ganar en 24 provincias. Probablemente él se lo crea, pero algunos amigos que vienen aquí de ese partido que han dicho, esto está de un solo lado. Me dicen a mí, nos dicen a nosotros, los personales. Entonces, hay un derrotismo ahí adentro. Sin embargo, ellos, como parte del bulto que quieren hacer, ellos lo están esperando a usted. Dicen, no, en una segunda vez. ¿El gobierno? No, del otro lado. Del ¿De otro qué lado? lado, en el PRD. En el PRD, PPH, que usted combatió, yo también. Lo están esperando y dicen, no, pero ¿Para qué? es que después que ya se tranque el asunto y esté PRD, PLD, en una segunda vuelta, si se da la segunda vuelta, tú vas a tener que tomar una decisión. Y entonces eso es lo que ellos están alimentando. Yo que lo conozco entiendo que usted no va para ninguno de los dos lados. Ahora bien, se supone que política es participar, aunque no meterse en todo. Entonces yo no sé hasta Déjame dónde. ayudarte a la pregunta que tú me quieras hacer, Encarnación. Mira, ¿Qué usted va a yo hacer tengo una posición entre muy una clara. cosa o la otra? Sí, yo tengo una posición muy clara. Primero, no estoy de acuerdo con las expresiones del gobierno de que se va en primera vuelta. Fíjense lo que ha acontecido en este país. Hipólito, cuando se estaba en el proceso electoral donde Leonel Fernández Reina resultó elegido, acuérdense que los cómputos de Leonel no daban 50. ¿Te recuerdas? Y yo salí inmediatamente reconociendo la victoria de Leonel. El primero que reconoció. Exacta. Y lo llamé. Cuando querían hacer un lío. Cuando querían hacer un lío. Y lo llamo por teléfono. Vamos a estar claros. Después que el Primero presidente... habló con Feyo y le dijo que no se dejara arrastrar. Lo llamé, lo advertí, no te dejes arrastrar, ¿eh? Y después ya hablé con el presidente y lo felicité. Según los datos que nosotros teníamos, él ganó. Ahora bien, no completó. Tú sabes que cuando tú produces eso, después vienen los arreglos de votos. Y siempre aparecen los chines que faltan y se resuelve el asunto y demás. Pero Leonel Fernández Reina, en ese momento, donde el país estaba fatigado, harto de Hipólito Mejía, con una prima del dólar disparada al 60, con un desastre de gobierno, que ahora veo... La gente se olvidó de eso. Ahora veo que el gobernador del Banco Central, dicho sea de paso, anterior, es antirreeleccionista. Caramba, qué artículo sobre la ¿El religión. anterior quién? Malcún. Malcún, pero qué articulazo sobre la religión. Pero qué lástima que no lo produjo cuando Hipólito Mejía. Anoche estaba oyendo yo una intervención de Peña Gómez, de esa que tengo grabada, que es increíble. Cuando Peña Gómez señala en un momento determinado la candidatura de reeleccionista que quiere producirse de don Antonio Guzmán, y que Balaguer dice, nos colocaría en una posición muy difícil porque ganar del Partido Reformista una reelección sería una tarea difícil. Y Peña Gómez dice, eso es lo que usted quiere, doctor Balaguer, para nosotros perder calificaciones. Lo que hizo Hipólito, que corrompió obviamente al Partido Revolucionario Dominicano y lo convirtió en una caricatura. Pues bien, yo sigo señalándote que eso acontece. Pero resulta que el presidente de la República, obviamente, vive hablando de que se va en primera vuelta, primera fila. ¿Usted no recuerda la campaña que hizo Hipólito de que se iba en primera vuelta? Sí, También. todo el mundo dice que se va. Se va en primera vuelta. La verdad es que no salió. Pero en usted qué primera haría, vuelta. licenciado, cuando Espera, ahora voy. si se La verdad es que no salió en primera vuelta. Y te quiero yo decir, no se va en primera vuelta. Aquí vamos a bailar pegado. En una situación muy importante. ¿Y de dónde usted se va a pegar después? Digo, en el baile. Pero espérate. Al final. Pero espérate. Hoy por hoy, Leonel Fernández Reina no debía de tener, obviamente, la puntuación que tiene. Y si tiene una determinada puntuación, la tiene, entre otras cosas, aceptable la puntuación, no de primera vuelta, la tiene, porque en definitiva las candidaturas se han manejado con una serie de problemas y porque se ha entorpecido, es decir, deficiencia de candidatura y en otros casos.
participaría en algún tipo de negociación? Pero, ¿O es para un lado o primero para el otro? pero si te renuncia a los candidatos. Y si hay una fórmula que tienen que reestructurar. Hay muchas contingencias. Hay mucha contingencia. Vamos a llegar ahí. ¿Usted estaría en una segunda vuelta? Nosotros vamos a participar en este proceso electoral y vamos a marcar rutas. Olvídese. Bueno, el tiempo es un problema, pero ¿qué vamos a hacer sin él? Gracias, ¿no? Gracias, licenciado, por estar con nosotros este día. De manera que